recorre cada mañana Guadalajara en Es la Mañana. Y aquí estamos, después de conocer la actualidad nacional e internacional, vamos a conocer esos recorridos del pasado por los que siempre nos lleva nuestro viajero en el tiempo. Se ha venido pues con su máquina de viajar hacia atrás ya activada y no sé exactamente hacia dónde nos vamos, pero creo que hoy la cosa viene suave, ¿eh? José Luis Solano, ¿qué tal? Buenos días. Hoy viene suave y elegante. Y elegante. Sin salir de la Alcarria. Pero antes de que nada quería comentarte una cosa, que vengo muy contento porque escuchando hace un ratito a Cristina Toledano me doy cuenta que ya tengo 3 oyentes, mi hermana, mi tía Marisol y Cristina Toledano. Hombre, te hemos sacado a colación un par de veces, ¿eh? Con ese viaje que te acabas de marcar. Así que desde aquí me alegro que también Muchísimas gracias a nuestra querida Cristina. Así guapísima como siempre, súper interesante, que por cierto me estaba sintiendo muy identificado con esto de las aplicaciones en los viajes, porque yo soy de los de que come donde le entre el hambre y lo de que duerme donde le dan las 12, ¿no? O sea, que te han servido estos cinco truquillos, ¿no? Sí, yo los venía aplicando hace tiempo porque pues es que además en concreto en algunos como Booking te encuentras cosas completamente sorprendentes. Son pequeños alojamientos muy bonitos, muy bien ubicados, pero como son pequeñitos no tienen la posibilidad de darse a conocer a lo mejor en otras plataformas más grandes. Booking se lo ofrece y claro, en 5 minutos has reservado un alojamiento genial en un sitio genial. Entonces, tú que sepas que tú ya te has quedado con el título de viajero ahora en el tiempo. Ahora veremos si hay alguna aplicación para móviles que nos haga recorrer la historia de una manera más sencilla. Pero como eres tú muy inquieto y enseguida haces, iba a decir la maleta, no, el petate. No le hacen falta más que lo que cabe en una mochililla ligera. Ya está, y con eso vale. Te has ganado este apelativo, así que te voy a pedir que durante este verano, que es muy propia la época también para que nos lleves de viaje, pues eso, hagas alguna memoria y nos recorras o hagas que recorramos contigo alguno de esos países que a nosotros nos resultan exóticos y que tú te conoces también, pero eso será otro día, porque lo que toca hoy es quedarnos por aquí, por Guadalajara, pero viajar, al fin y al cabo. Bueno, viajar que también con nuestro petate, esta vez petate histórico, vamos a llamarlo zurrón más bien, que queda como más propio, más de tradicional, antaño, ¿no? Eso es. Y nos vamos a ir hasta Pastrana del Renacimiento a comprar seda. Pues por algo decíamos que hoy esta sección venía suave y elegante, añadías, José Luis. La seda en Pastrana, un producto de lujo, pero también generador de comercio, ¿no? Por entonces. Generador de comercio zona. en Pastrana y generador de problemas sociales incluso, porque fue compleja la problemática que se estableció allí a raíz de este florecimiento. La seda con la que vestían pues todas las damas de la corte en Pastrana, que era pues un referente allí con la princesa de Éboli, una mujer tan elegante, tan interesante y que se movía tanto en la corte de Madrid, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver por qué llegó, cómo llegó y qué pasó con la seda de Pastrana. La seda, como sabes, no es originaria de aquí, siempre pues se ha asociado más con Oriente Próximo, con Extremo Oriente, y de hecho aquí la trajeron a la península ibérica los musulmanes en el siglo VIII, trajeron pues la seda y por supuesto introdujeron la morera como manjar de los gusanitos de seda, a raíz de los cuales se hace este hilo tan fino y tan suave, con el cual después de haber sido tejido pues se hacen los terciopelos, los tafetanes, las pasamanerías, todo esto que tanto gustaba y tanto gusta, por cierto. ¿Tú viste seda a veces? Claro, no, seda precioso, ¿eh? Yo te digo que todos hemos practicado en mayor o menor medida, o casi todos los niños, hemos hecho nuestros pinitos en el mundo de la seda, criando esos gusanos que luego nunca fructifican. Bueno, sí, yo hasta hace bien poquito todavía tenía la cajita de zapatos para mis sobrinos, decir, venga. Sí, con sus agujeritos, ir a por morera. Eso te iba a decir, digo, a ti te habrá tocado escalar a por la hoja de la morera, ¿no? Para darles de comer. Claro. Yo cuando era pequeñito sí tenía mi latita de gusanos de seda en casa con la morera, teníamos la morera en el patio y ahora pues un poco para enseñárselos. Lo que pasa es como que ahora están más interesados en la PlayStation y esas cosas. Claro, a lo mejor crían virtualmente gusanos de seda, es una lástima, pero bueno. Pero ahí por entonces sí que debía haber buenos cultivos de gusanos de seda para generar pues este material en ingentes cantidades y bueno, pues crear comercio, ¿no? Bueno, en principio en Castilla, en la zona de la Alcarria, pues no hubo, en la Edad Media no proliferó mucho esta industria. Pero ¿qué pasó en el Renacimiento? Hablar de Pastrana en el Renacimiento es hablar de esta pareja, de los duques de Pastrana, de la princesa de Éboli y su marido Ruy Gómez da Silva, que fueron, digamos, los encargados de introducirla. Ruy Gómez da Silva llevaba en España pues desde principios del siglo XVI y pues había colaborado
pues con el rey católico, con Fernando el Católico. Ay, que me estoy liando ya. A ver, nos centramos. Comenzamos directamente Comenzamos. para Río, saber... es que, perdóname, si es que esto de tener... A ver, todavía el reloj puesto en Lleva por Islandia. aquí, por España, desde 1526. Entonces, ¿qué ocurre? Había prestado servicios en la guerra de las Alpujarras y como pago a los mismos se le había dado como botín de guerra pues a 1.400 moriscos, a los cuales se trajo para acá a trabajar en las industrias de la seda, que para él generaban muchísimos beneficios, por supuesto, en forma de impuestos y en forma de, bueno, pues de vender trapos, de comprar seda, todo eso tenía que pasar por la aduana del duque y eso le hacía muy rico. Por otra parte, ¿qué pasaba? ¿Quién había venido también a Castilla y también de mano del duque? Muchísimos comerciantes portugueses. Los portugueses Portugal todavía no era una comercial importante, pero ya apuntaba maneras. También venían muchos conversos de portugueses hacia Castilla y aquí se estaban convirtiendo en grandes hombres de negocios, por supuesto. Llegaron también a Pastrana y, por supuesto, allí establecieron todos sus comercios de sederías, de telares, de tintes, de crianza, de extracción de la seda. Era toda una industria. Y, por otra parte, el tercer gran grupo que estaba en Pastrana era el de los naturales de la zona, que paradójicamente se habían visto beneficiados de la expulsión de los moriscos, con todos estos decretos que se hicieron a raíz de la finalización de la Reconquista, y estos naturales de Pastrana fueron los que se habían quedado con sus talleres, con sus telares y con ese incipiente. Con lo cual teníamos aquí tres grupos, los pastraneros, los portugueses y los moriscos, más o menos todos ubicados en la zona del Albaicín, que así llamaron estos 1.400 moriscos que llegaron a Pastrana, a este nuevo barrio, pues en recuerdo de aquel Albaicín que tuvieron que dejar de Granada. Y aparte había también otros comerciantes de la seda, como podían ser flamencos, como podían ser milaneses, que se iban ubicando porque Pastrana en el siglo XVI pues era un centro muy importante para este cultivo. ¿Qué pasaba? Que por una parte todo esto hizo crecer muchísimo la ciudad, hubo una explosión demográfica, hubo una muchísima, también de la mano de los duques, por supuesto, desarrollo monumental de la ciudad, de todo esto, y pues toda la gente... traía riqueza este comercio y eso se notaba, lógicamente, en la Villa Ducal, ¿no? Efectivamente, incluso las redes comerciales de Pastrana se iban extendiendo, se iba vendiendo seda pues a Madrid, a Toledo, incluso a Granada se exportaba seda. Con el tiempo las relaciones comerciales de Pastrana yo creo que llegarían, por supuesto, a Flandes e incluso yo creo que hasta América. O sea, que tú crees que por allí vestían seda de Pastrana en estos lugares tan ya... unos enclaves sí, muy relacionados, ¿no?, con este tipo de comercio. Seguramente sí, o sea, en Madrid se vendía la seda de Pastrana, en Toledo se vendía la seda de Pastrana, en Medina del Campo, por ejemplo, en Burgos, que aunque era la capital de la lana, también se vendía la seda de Pastrana. Incluso, mira, a finales del siglo XVI, el príncipe de Gales hizo una visita a Madrid y allí, bueno, pues como en el Día del Corpus, recientemente se ha celebrado, pues ahí presentaron estos altares, no sé qué, también vestidos, y era con seda de Pastrana, y este señor, este príncipe de Gales, pues la verdad es que se quedó admirado de la calidad de aquellos tejidos que venían de la Alcarria y adoraban los altares del Corpus en Madrid, centro y capital del reino por aquel entonces, ¿no? Hoy en día también. También en las relaciones topográficas que se le enviaban a Felipe II, pues se hablaba de los brocados, de las telas, de las torceduras de seda que se hacían en Pastrana y se elogiaban muchísimo. La creación, era la artesanía en torno a la seda. La artesanía, claro. y ya digo, todos los oficios que había en torno a la seda, que no solo es echarle hojitas de morera al gusano, que no es eso. Esta parte la dominamos, claro. El resto no. A partir de ahí tienes que tirar del hilo, tejerlo y hacer todas estas cosas tan chulas para que después las damas de la corte renacentista en España y sus allendes, pues vistieran estos magníficos paños. ¿Qué ocurre? Habíamos dicho pues que aquí estamos en el Albaicín, tenemos tres grandes núcleos establecidos, núcleos poblacionales muy diferenciados entre sí, religiosamente, porque aunque... Tres guetos, podemos decir que había, ¿no? Algo así. Dividiendo un poco también la propia ciudad, bueno, el propio municipio, ¿no? Y que competían entre sí. Claro, sí, por eso me has avanzado ya lo de que era generador de disputas este comercio de la seda. Era generación de disputas. Para que te hagas una idea, mira, uno de estos, no sé exactamente a qué parte portugueses conversos
o cristianos pertenecía, pero llegó a tener allí en Albaicín hasta 15 telares de seda repartidos en todo el barrio, más otros 4 que tuvo que dar a los monjes del monasterio de San Pedro porque no daba abasto a generar lana. Fíjate tú las plantaciones de morera que había, bueno, no siempre estuvieron allí, a veces también se importaba al principio, sobre todo desde la zona de Murcia, la seda para ser, eso sí, tejida, elaborada y desarrollada y comercializada aquí en Pastrana y aquí desde Pastrana. Entonces, bueno, todo esto también trajo otros oficios ya no tan pegados al tema textil de la seda, pero sí al tema del glamour, del lujo renacentista, como era el de la taracea. Iba a decir a los diseñadores de la época. Sí, podría llamarse así. Más que los diseñadores, a los artesanos que no dejan de ser los diseñadores de la época. Los de las pasarelas de entonces, pues aquí estaban donde tenían el material más a mano y a todos los que aportaban, ¿no? ese pequeño elemento para terminar de construir el traje perfecto, ¿no? Y para vestir el traje perfecto en un entorno perfecto, como era el de, por ejemplo, pues un mobiliario también ornamentado con esa taracea que se hacía también en Pastrana, que no es ni más ni menos que este revestimiento de los muebles, pues a lo mejor con nácar, con concha, con maderas muy valiosas, todo esto que se hacía también allí en aquella zona. Es decir, era una especie de epicentro, era la pasarela Milán, y eso pero... era el colmo del refinamiento, ¿no? Ese tipo de decoración no lo veías en una casa si no, esta no era de alta alcurnia. Con No, lo cual, en casas no se solían ver, se solían ver en palacios. Eso es, ¿no? Y Casas- seguramente la princesa de Éboli y su marido tendrían bastantes de esos elementos adornando Seguramente su sí, palacio ducal. y en su entorno pues tenían bastantes de estas casas que, claro, pues iban ganando muchísimo dinero, iban ganando muchísimo prestigio, porque el ser un buen, aunque vinieras de clase baja, el ser un buen torcedor de seda, el ser un buen tejedor de seda, te daba mucho dinero e incluso mucho prestigio social. Y en aquella época eso era muy importante. Y el poder decir, empiezas trabajando en Pastrana, pero tu renombre te lleva a trabajar a lo mejor en Valladolid, en Madrid o en Flandes, o hacer tapices o hacer cualquier cosa, Claro, todo eso era un ya pelotazo. te llevaba a en el Renacimiento. relacionarte con grandes nombres de casas importantes que eran los que directamente te pedían el género. Efectivamente, Con lo cual estamos eso, en la época del mecenazgo con claro. mayúsculas, es decir, si eras bueno, rápidamente un noble te contrataba para que trabajaras solo para él. Solo para él, eso. Te pagaba muy bien. ¿Qué pasaba entonces en Pastrana? Pues con todo esto pues empiezan las envidias, empiezan a querer medrar en poder todos ellos y cada uno lo hace un poco a su manera. Normalmente pisando el pescuezo al artesano de enfrente, ¿no? Lo que Por es ejemplo, la libre competencia. eso es, el libre mercantilismo, ¿no? Eso es. Malentendido, eso sí. Por ejemplo, pues los cristianos pues rápidamente se establecieron una especie de oligarquía local, pues que además de los negocios, pues trataban de acaparar puestos administrativos, pues como concejalías, como corregidurías, como más próximos al duque, dada su condición de cristianos viejos, porque claro, ahí estaban estaban los moriscos traídos de Granada, que claro, si no era tan sencillo como decir, no, es que este es un falso converso, para ya echarle la Inquisición encima y arruinarle el negocio y la vida, por cierto. Claro. Entonces, este tipo de rencores llegaban a los moriscos conversos, a los conversos de Portugal, se les trataba de controlar no de controlar, se les trataba de acabar con ellos de ese modo. De Porque claro, arrinconar si quitas eso es. un taller de seda morisco, pues puedes poner otro más dada a la demanda cristiano, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues había mucho tipo de seguramente falsas denuncias que hacían que bueno, pues que estuvieran un poco de los nervios. Estos señores estaban bastante cabreados. Y por otra parte, a los portugueses no les podías tachar, sobre todo viniendo de la mano del mismísimo Rui Gómez da Silva, claro. el duque del Infantado. Entonces, a estos, pues como no les podías tachar de falsos conversos, pues se les tachaba de usureros, de estafadores, de que no cumplían con las tasas, de que no cumplían con los pesos y las calidades de la lana. De ese modo, pues en aquella época en Pastrana pues hubo muchísima conflictividad social, sobre todo basada en estas diferencias. A ver, de facto era envidias, eran ganas de ganar más que el otro. A costa de tu vecino, Claro, eso está pero claro, de jure pues se apelaba pues a este tipo de falsas acusaciones, y por eso pues la conflictividad surgió allí en la Villa Ducal, y de modo que bueno, pues había crímenes, había turbulencia en las calles, había un estado muy complicado. Pero por otra parte,
el duque, digamos que le venía muy bien, no Ese ambiente no, me imagino, ¿no? Pero sí claro, el él generar... seguía dando protección y mecenazgo a los tres grupos, porque los tres grupos tenían que pasar por su aduana. Si querían comprar lana, si querían tejer, si querían, siempre tenían que pagar los impuestos al duque. Entonces, claro, pues esa conflictividad y esos ataques y discriminaciones llegaban. Pero alguien tuvo que meter mano ahí y organizar ese sector, darle pues al menos unas normas básicas, ¿no? Un grado de funcionamiento que Ujú. pudiera normalizar. Se intentó Se hacer. intentó. Lo que pasa es que, bueno, este estatuto, por así decirlo, este gremio estaba regulado por lo que se llamaba el cabezón de la seda. Era un estatuto que regulaba los términos en los cuales se tenía que hacer pues toda esta importación de materia prima o generación de materia prima en la zona, todo este tejido, todo este tipo de comercializaciones. Pero desde el punto de vista meramente comercial. Es decir, mientras todos cumplieran con el cabezón de la seda, con este estatuto que era válido para todos, a nivel administrativo no había problemas. Eso no quita que por las malas artes quisieran quitarse competencia los unos o los otros y sobre todo los cristianos viejos apelando a esa nobleza de sangre, como se le podría o como le querían llamar, pues querían quitarse de medio a los moriscos y a los portugueses, porque ellos también se estaban haciendo, ya no solo con temas como el de la lana, sino como estaban empezando a acaparar un poquito de monopolio sobre el comercio de aceite, sobre el comercio del tabaco un poquito más tarde, ya cuando empezaba a llegar de América. Y bueno, pues era una guerra a mala cara, ¿no? Entre unos y otros, a pesar de que el cabezón de la seda pretendiera tenerlo todo bajo control. No obstante, como hemos dicho, pues la villa de Pastrana seguía teniendo un carácter muy dinámico y heterogéneo que mantuvo pues durante prácticamente 3 décadas este pequeño emporio. No es mucho en No el es conjunto mucho, de la historia, pero sí marcó un hito, ¿no? no es mucho, pero sobre todo muy llamativo porque, fíjate, en medio de la Alcarria que fuera este centro De seda. de la Conocíamos seda. que Brihuega era ese centro de la fábrica de paños, ¿no? Por el que pasaban Ujú. también esta industria textil, pero desconocíamos, ¿no? Esta otra faceta en Es- torno a la seda de y Pastrana. ese cosmopolitismo que le otorgaba a la ciudad, porque ya no solo pues, que tenían que venir asalariados, que tuvieran que venir nuevos tejedores, nuevos torcedores de la seda, sino que también se creaban estas redes de comercio. En Pastrana ya no solo era un sitio donde se fabricaba seda, sino era un sitio en el cual se comerciaba con seda que se fabricaba en otros lados. Entonces se iban creando estas redes de comercio y sobre todo las compañías, es decir, como mini compañías de comercio de las que existían, por ejemplo, en el siglo XIX a nivel internacional con las colonias, pero más a nivel España, es decir, un comerciante de seda de Pastrana entraba en contacto con un comerciante de seda, por ejemplo, de Medina del Campo o de Burgos y digamos que se hacían sus propias redes para vender determinados productos a determinado precio en un trato más de tú a tú y cumpliendo con el cabezón, pero obteniendo más beneficios a raíz de expandir. Pactaban un poco los precios Sí, para sí, pero sobre todo igualar un poco la demanda y para la generar oferta, ¿no? una red que permitiera que nunca faltara producto en el mercado y que siempre los precios les favorecieran, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, muchísimos oficios fueron los que se fueron generando a raíz de esta seda en Pastrana. Y incluso este cabezón de la seda estipulaba cómo se tenían que aprender estos oficios. Porque, claro, no cualquiera podía meterse a un telar de seda y no cualquiera podía ponerse allí. Sino tenías que mostrar unas actitudes Aptitudes, y sí. unas aptitudes también, de manera que después de unos 3 años o así tenías que demostrar que eras capaz de hacer determinado tipo de tejidos y labores que eran bastante complicadas. A partir de ahí, pues yo supongo que ya el aprendiz pasaba a ser oficial y a partir de ahí pues empezaba a promocionar hasta donde él quisiera o pudiera llegar, ¿no? Ellos iban, pues supongo que los que se quisieran establecer por aquí, pues acabarían comprándose alguna de estas casonas, acabarían haciéndose pues mercaderes en seda y bueno, otros a lo mejor pues más trataban de expandir
sus habilidades por ciudades como Toledo, Madrid, Alcalá, Sigüenza, Valladolid, Sevilla, Burgos, es decir, en toda España se vendía esta asana de Pastrana. Y en Pastrana incluso pues estaban las propias ubicaciones de los lugares en los cuales se podía realizar la compraventa. Por ejemplo, uno de ellos estaba en la misma Plaza de la Hora, en uno de los extremos, estaba la Torre del Peso, que era la torre del contraste de la seda, es decir, como una especie de control de calidad para ver lo que se hacía allí, lo que se vendía desde allí y la calidad que tenía lo que se iba a comprar allí. Se realizaban esas transacciones, se fijaban los precios allí y se fijaban también y se controlaban los diversos impuestos que, por cierto, eran controlados por diferentes tasadores. Por una parte estaba el que trataba con los cristianos, los oriundos de allí de Pastrana, por otra parte el que trataba con los portugueses y por otra parte el que trataba con los judeoconversos. Entonces había más instalaciones así en Pastrana, por ejemplo la llamada tienda del peso, también situada en la plaza del mercado, y que era pues también la oficina de lo que hemos llamado la aduana del duque, ¿no? Era donde el duque iba ejerciendo su control sobre todas estas materias, sobre todas estas transacciones, y iba, pues claro, mensualmente poniendo el cazo a decir, a ver, ¿qué hay de lo mío? Entonces, fue muy curioso y es una lástima que bueno, pues que después de 30 años incapaces de haber podido mantener a raya las diferencias entre diferentes clases sociales, más que clases sociales, entre diferentes etnias, por así decirlo, incapaces de haber vencido el orgullo y la avaricia que te hacía denunciar al vecino, pues que incapaces de poder con todo eso, pues se vinieran abajo, se viniera abajo. Se autofagocitara, ¿no? Este negocio y este florecimiento industrial y manufacturero que surgió en 3 décadas, como tú bien has dicho, en 30 años, explosionó. Sí. Y de hecho, se vino abajo, ¿no? En tan poquísimo tiempo. ¿Qué había pasado? A lo mejor en vez de hablar ahora de los paños de Flandes, por ejemplo, podríamos hablar de las sedas de Pastrana. Eso es, de las sedas de Pastrana. Yo supongo que en la buena labor que realizan la Asociación Damas y Caballeros de Pastrana todavía queda algo de esto y supongo que en alguno de los museos que existen todavía quedarán retales o vestidos o ornamentos realizados con seda allí en Pastrana, en aquel barrio del Albaicín que por cierto debía ser algo completamente llamativo, tan dinámico y que los propios moros de las Alpujarras que vinieron para allá quisieron no solo nombrar con el nombre del lugar que habían dejado, sino que quisieron en cierto modo hacer un poquito de lo mismo con ciertos jardines, con cierta organización. Sí, arabizaron un poco entonces Pastrana en ese barrio, sí, quizá del Albaicín, ¿no? En ese barrio. Así que habrá que acercarse a Pastrana a ver estas sedas, lo que nos queda de ello, y por supuesto el barrio del Albaicín, y sobre todo ahora teniendo en cuenta que el tercer fin de semana de julio pues son estas jornadas que realizan, que son tan estupendas. Las jornadas ducales, que son tan bonitas, con el Festival Ducal de Pastrana. Sí, es un buen momento, como tú bien dices, para acercarse por allí, conocer un poco el patrimonio de esta villa, que es importantísimo. Y qué pena no haber viajado con esa máquina que tú tienes un poquito antes y haberle avisado a Marco Polo de que esa ruta de la seda también pasaba por Pastrana. A lo mejor pillaba un poquito más cerca de lo que él se pensaba, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por este viaje por la historia. Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao.